Buenas y bienvenidos una vez más al nuevo boletín de novedades de la semana. Ya estamos en la penúltima semana de noviembre y vamos a ver qué nos han traído de manga, cómic y novela gráfica diferentes editoriales como Ibrea, como Marvel, como La Cúpula, Ponemont, etc. Así que empezamos con el boletín de novedades de cómic, manga y novela gráfica de la tercera semana de noviembre, o cuarta. 1, 2, 3, 4. Cuarta. Y comenzamos con este que no es una novedad, pero sí es una reposición y creo que no lo tuve en ningún momento en la tienda. Es este Katsura Akira. Katsura Akira es un volumen en el que se recompilan dos proyectos realizados en conjunto por Masakazu Katsura, creador de Zetman, de Is y de muchas más obras, y por otra parte Akira Toriyama para la Jump SQ y la Young Jump. Contiene dos historias, una que sería Sachi-chan Good, que es una historia autoconclusiva, y Jiya, que son 3 episodios, que aunque este manga se realizó entre los años 2008 y 2010, no fueron publicados hasta abril del 2014. El tomo que nos ocupa, el cual incluye extras como entrevistas y diseños preliminares, es un volumen único en el que pues, dos de los grandes del manga trabajan juntos para la creación de estas dos historias. Continuamos con el volumen 3 de Giant de Hiroya Oku, que es el creador de Gantz y Last Hero Inuyasha, entre otras, donde Rei Yokoyama es un estudiante de secundaria que quiere seguir los pasos de su padre y convertirse en cineasta. Un día se encuentra en la calle empapelada de pósteres anunciando que Papiko, seudónimo de Chiyo Johansson, una popular estrella del porno, está viviendo en su barrio, y indignado por el afán acosador de los mismos, los arranca y de repente la mismísima Papiko le da las gracias en persona. Así nace una amistad que puede derivar en noviazgo, en relación profesional y otros caminos inverosímiles. Hasta aquí todo parece acercarse al tipo de manga Slice of Life que alguna vez hizo Oku en sus inicios, pero todo empieza a irse de olla, digamos, cuando un viejo loco que vaga por el barrio en calzoncillos muere atropellado y le deja su reloj digital a Chiho, gracias al cual ahora puede hacerse gigantesca a voluntad. Pero por si esto no fuera suficiente delirio, además empiezan a verse en Japón y el resto del mundo los resultados de los deseos ganadores del ET, Enjoy the End, una web llena de trolls que hacen encuestas con opciones de lo más ridículas y convierte en realidad aquella que más votos haya sacado. Un manga que nos va a recordar muchísimo a Gantz y que por ahora está pintando muy bien. El volumen 3 de Giant. También como novedad llega este primer volumen, creo recordar de 2, de Magical Girl Boy. Un anime que tuvo mucho éxito y han decidido publicar el manga, donde Saki es un adolescente que sueña con ser cantante de éxito para así acercarse a su amor de la infancia, Mohiro, que a su vez es hermano de su amiga de toda la vida y compañera del grupo Sakuyo. Cuando una especie de mafioso se planta ante su puerta, Saki se ve en la diatriba de su vida de no poder salvar a Mohiro, que está siendo raptado por unos demonios bastante monos, o acceder a las condiciones de mafioso barra hada. Madrina, una especie de cosa graciosa que nos plantean en este cómic, y así convertirse en una Magical Girl con unos cuantos músculos de más. Serie de 2 tomos donde el humor y los tíos mazados son los protagonistas. Nos llega este delirante manga de humor y acción, Magical Girl Boy. Por otra parte también reponemos, a que no es una novedad, pero es muy buen cómic, el Jacaranda. Jacaranda, que fue una de las obras escogidas dentro de la sección oficial del Festival Angoulême en el año 2006 y publicada por la editorial Milan en Francia, obteniendo grandes críticas. Como podemos ver, es una obra de Shiriagaki Kotobuki y nos va a hablar de la destrucción de Tokio llevada a cabo por un árbol. Pese a la extraña idea, lo que se esconde es una de las críticas más despiadadas que jamás se han escrito sobre la ciudad japonesa, profundizando además de manera directa en múltiples miserias humanas. Cómic que yo no conocía, pero que se me antoja uno de los imprescindibles del manga seinen, teniendo en cuenta la temática. No lo he leído aún, pero pinta muy bien. Y terminando con el manga, vamos a pasar a Pájaro Blanco, que es la primera novela gráfica de R.J. Palacios, autora de Wonder, sobre la experiencia de una niña judía de la Alemania nazi. Palacios hace un debut en la novela gráfica con la historia de una joven judía
en la Francia de la Segunda Guerra Mundial y cómo sobrevivió a los primeros años de la guerra. Fue escondida por una familia durante la ocupación nazi y finalmente vivió para emigrar a América. Su experiencia es desgarradora y nos demuestra vívidamente el poder de la bondad para cambiar corazones, construir puentes e incluso salvar vidas. Un cómic muy al estilo Ana Frank, que se discierne mucho de ella y es una historia que no se conocía, pero que sinceramente parece ser que no va a dejar indiferente a ningún lector que decida, o lectora que decida, arriesgarse con este pájaro blanco. Más cositas. Érase una vez y otras mentiras. Una obra que nos trae Andy Weir y Sarah Andersen. Nos plantea las cuestiones de qué pasa cuando Alicia vuelve del país de las maravillas, o por ejemplo cuando Wendy vuelve de Nunca Jamás, o Dorothy de Oz. Todo lo que viene después de ser felices y comer perdices de esas historias se va a desvelar en este cómic. Después de que aguantar que las llamen locas durante años por insistir en la existencia de otros mundos, Alicia, Wendy y Dorothy se conocen en Cheshire Crossing, un internado sobrenatural, y cuando la bruja malvada de Oz y el capitán Garfio forman una alianza del mal para conquistar sus mundos, las jóvenes han de trabajar juntos para salvar no solo estas tierras fabulosas sino la propia tierra. Una historia de aventura divertida, apasionante y llena de guiños, con las 3 chicas mágicas más originales del mundo de fantasía, que además nos van a tintar de una realidad esas historias de comer perdices. Seguimos con La Confesión, publicado por Rocketman Project, ¿era esto? Eso es, de Rocketman Project, donde la protagonista Bárbara tiene algo que necesita contar y se dedica a hacer sesiones de webcam erótica. Sin embargo, sabe que si esa información saliera a la luz va a poder perjudicarla mucho, y aún así necesita poder expresarlo de algún modo. Por eso inventa la manera, crea una libreta en la que todo el que quiera podrá escribir sus secretos de forma anónima y al menos desahogarse. Lo que ella no espera es encontrarse con una confesión terrible en la libreta donde alguien asegura haber cometido un asesinato. Bajo esta premisa de thriller comienza esta historia autoconclusiva de La Confesión por Fernando Llor y Román López Cabrera. Urarara, el primer volumen de 3. Aquí lo tenemos. Cuando tras la lesión de baloncesto Alex se reincorpora al curso en su nuevo instituto, una chica de su nueva clase llama su atención. Siempre sola, callada y aislada. Según Gaby, compañero de clase y mejor amigo de Alex desde su infancia, Laura no ha sonreído ni una sola vez en su vida. Alex, Gaby, Laura, Luca y Lorena comparten protagonismo en una obra sobre el bullying, la integración y la aceptación social y personal. Cómic que pinta muy de autoayuda, entre comillas, por Ran y Kuroaine, que creo que son los seudónimos de los 2 autores españoles de esta obra. Y continuamos con Fariña, la novela gráfica. No hay mucho que decir, por Luis Bustos y Nacho Carretero por Luis Bustos según el libro de Nacho Carretero. Y qué puede decir sobre esta historia que ya es sobradamente conocida, pero nos la plantean desde una forma, digamos, más amena de leerla. La novela gráfica del fenómeno editorial de no ficción Fariña, de Nacho Carretero, llega así al apartado gráfico. En los años 90, el 80% de la cocaína desembarcada en Europa por las costas gallegas fue esta operación, digamos, es lo que nos narra esta novela gráfica. Y aparte de su privilegiada posición geográfica, Galicia disponía de todos los ingredientes para convertirse en la nueva Sicilia. Como un ensayo ilustrado, sumándole mucha acción y aventura, Fariña, la novela gráfica, que incluye además un epílogo inédito y revelador sobre Nacho Carretero, nos va a relatar de manera magistral los antecedentes, el presente y el futuro del narcotráfico en Galicia. Una obra indispensable, digamos, que además creo que fue censurada, y además llega con un juego de cartas para echar unas partidas. Así que nada, una apuesta curiosa, entretenida y que menos que necesaria para conocer un poco esos problemas del narcotráfico.
Más cosillas. Llega el Rusty Brown, la reedición del Rusty Brown de Chris Ware, un tío que es espectacular en el mundo del cómic. De hecho es el fucking master. Siempre trae este tipo de como pósteres, pero que también son cómics, o sea, todo plagado de todo plagado de anécdotas de más cómic, digamos. Y es este cómic, el Rusty Brown, es un verdadero acontecimiento en el mundo de la novela gráfica. Chris Ware vuelve con la primera parte de su obra maestra, donde él el propio Chris Ware se ha convertido a lo largo de los años en un autor de culto entre los lectores de la novela gráfica. En su último trabajo, fruto de más de 15 años de trabajo, Ware recupera la atmósfera y algunos de los personajes que poblaban sus historias anteriores para recrear la existencia de 6 personas desde la infancia hasta su vejez. Combinando los temas más amplios y los momentos más aparentemente insignificantes de nuestras vidas, el resultado es una obra de arte del mundo del cómic desgarradora y a la vez incansablemente divertida, con una calidad pictórica digna de un museo y con una estructura y un estilo que nos sumergen irremediablemente en la ilusión de realidad. Rusty Brown es una cita imperdible para los amantes de las buenas historias. Un cómic, lo que os digo, cualquier cosa de Chris Ware es espectacular. El trabajo que hay de fondo, cómo lo narra, cómo lo percibimos. Así que nada, aquí tenéis el Rusty Brown de Chris Ware. Y continuamos con, tampoco voy a hacer mucho porque al final es un recopilatorio en cofre de la trilogía de John Lee Anderson y José Hernández sobre el Che Guevara. Perdón, y es en este formato cofre el Dr. Guevara, los años de Cuba y el sacrificio necesario. Un biopic sobre el más que conocido revolucionario. Y por primera vez están los 3 volúmenes de la novela gráfica sobre la vida del Che Guevara reunidos en este cofre. También hay opción de cogerlos de uno en uno por si no queréis meteros de golpe en algo. Pero bueno, todo hay que decir que es una obra espectacularmente ilustrada. Eso hay que decirlo, y donde cómic tras cómic en esta trilogía vamos a acompañar al joven e insatisfecho médico Ernesto Guevara en su periodo por Latinoamérica. Luego nos adentramos en las entrañas de la Revolución Cubana y asistiremos al nacimiento del comandante Che, quien, una vez conseguida la victoria en la isla, decidirá seguir su lucha en otras tierras para acabar encontrando la muerte en Bolivia, poniendo así punto y final a una historia de renuncia y sacrificio en pos de unos ideales. Historia magistralmente, además os lo digo, plasmada por el periodista estadounidense John Lee Anderson y el dibujante mexicano José Hernández. Así que ya estáis viendo que el resultado es tan espectacular y apabullante en lo formal como profundo y bien documentado en la historia, acercándose a los claroscuros del hombre y del mito. En serio, si hay una biografía en cómic imprescindible, es esta del Che Guevara. Así que lo tenéis en formato cofre o, ya os lo digo, en formato individual. Seguimos luego con algo que no es un cómic, sino que es más un juego de rol, entre comillas, o un libro-juego, que es estos Cuentos de Ánimas. Cuentos de Ánimas es un juego de rol narrativo de 1 a 4 jugadores en el que serás protagonista y narrador de un cuento de horror repleto de paisajes fantasmagóricos y sombras acechantes. Vas a encontrar historias de fantasmas, leyendas que surgen del folclore popular y mitos sobre ritos funestos que se desarrollan en entornos rurales alejados de las grandes ciudades. Pero sobre todo el propio horror que subyace en el paisaje, el vaivén del viento de los páramos, las frondosidades de los bosques o en aguas aparentemente calmas. Se juegan 2 variantes. Está la hoguera, donde 2 a 4 jugadores se reúnen para relatar una historia de horror interpretando todos ellos al personaje protagonista, y el diario, que pone a un solo jugador frente al reto de escribir su propio cuento de horror emulando los grandes escritores del género. Viene con todo el material necesario para jugarlo y nada, es una forma distinta de lectura y de poder crear tu propia historia. Cuentos de Ánimas. Más cositas. Llegamos a Charlotte Salomón, los colores del alma. La historia real de una joven judía que encuentra refugio de su trágica historia familiar y del antisemitismo en el arte y la creación. Charlotte Salomón, nacida en Berlín en 1917 y pues eso,
muerta en Auschwitz en 1943, es una joven pintora que lucha contra el destino que ha marcado a las mujeres de su familia con la depresión y el suicidio, entre ellas su madre. Es criada por institutrices hasta que su padre se casa con una cantante lírica que la iniciará en la música y el arte mientras el nacionalismo crece en Alemania. Así Charlotte encuentra su propia fuerza creativa, la salvación de su desesperación. En menos de 2 años produce Vida o Teatro, y es una extensa obra de 1300 folios que combinan pintura, escritura, teatro y música. La familia huye a Italia, Francia y Holanda hasta que la muerte de la que escapó a través del arte la alcanza en Auschwitz con tan solo 26 años. Obra también histórica, muy del tinte de Pájaro Blanco como hemos hablado, así que nada, para esos amantes de la Segunda Guerra Mundial y todo el Holocausto, tenéis este Charlotte Salomon. Nos llega también la novedad de Katie O'Neill, multigalardonada y premiada Katie O'Neill por la Sociedad de los Dragones del Té, que ganó el premio Eisner. Y luego hizo Bahía Unicornio, y aquí nos llega esta Érase una vez dos princesas, donde cuando la intrépida Mira rescata a la dulce Sadie de la torre donde se encuentra prisionera, ninguna de las dos esperaba que su planificada vida diera un vuelco. A medida que el vínculo entre ambas se hace más fuerte, descubren que juntas pueden afrontar sus miedos, aprender a aceptarse a sí mismas y llegar a ser el tipo de princesa que realmente querían ser. Acompaña a Sadie y a Mira en esta obra, en esta, digamos, vuelta de tuerca a los cuentos de hadas clásicos, que derriba uno a uno los clichés del género para descubrir qué significa realmente aquello de ser felices para siempre. Digamos, también otra novedad que nos recuerda a la que ya hemos visto, Érase una vez dos princesas, no, la que no acabamos de ver, se me ha ido el nombre. Érase una vez y otras mentiras, donde vamos a darle una vuelta de tuerca a todo eso de ser felices, de ser princesitas Disney y descubrir lo que es en realidad una historia de fantasía. Rompiendo, ya os lo digo, con esos clichés. Esos clichés, lo dejo ahí. Imbatible, volumen 1. Un nuevo concepto, digamos, de cómic donde el protagonista tiene el poder de atravesar el tiempo, el espacio y las viñetas, muy al estilo de Deadpool, de romper la cuarta pared. Nos plantea un superhéroe que no es normal y tiene el poder de atravesar el tiempo, el espacio y la propia página en la que nos encontramos, o incluso... ya me estáis viendo aquí, incluso las propias viñetas. Un poder que va a utilizar para frustrar los planes tortuosos de los malos de todo el mundo, pero ¿cómo se va a volver imbatible? Esa es la idea, que es la pregunta que nos plantea el cómic, y así que, pues eso, va a ser un viaje con este superhéroe bastante salvaje y un nuevo concepto de superhéroe. Imbatible, volumen 1. Y ya que nos metemos en el mundo de los superhéroes, terminamos este boletín de novedades con el Estela Plateada Parábola de Stan Lee y Moebius, el grandísimo dibujante Moebius, dibujante de Linkal con Jodorowsky, por ejemplo, o cuando era Charles Giraud del propio Blueberry. Que decir que... yo no soy, ya si lo repito mucho, no soy mucho de Marvel y de DC últimamente, tienen cosas muy buenas que leo, pero este es un imprescindible para los amantes del cómic europeo, del buen dibujo o incluso de la Marvel. Con el contenido... joder, ¿cómo estamos hoy? Dentro vamos a encontrar The Silver Surfer 1 y 2 de Stan Lee y Moebius, que acomete la historia definitiva de Estela Plateada en un enfrentamiento frontal contra el que le dotó de sus poderes cósmicos, que es el propio Galactus. Entonces, ¿qué pasa cuando el devorador de mundos ofrece a la humanidad todo aquello con lo que siempre soñó? Esa es la premisa de esta magnífica historia, ilustrada, ya os lo digo, por el grandísimo Moebius, que no va a dejar insatisfecho a nadie que decida, pues, cogerlo. Y con este grandísimo cómic acabamos este boletín de novedades. Nos vemos en futuros vídeos, gracias por ver el vídeo, y así que adiós.